Bueno, muy bien, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la sesión número 4 con nuestra competencia Atender Clientes para el programa técnico en preselección de talento humano, mediado por herramientas TIC, ¿vale? Bueno, gracias por conectarse el día de hoy. Vamos a hacer un recuento de las evidencias que tenemos pendientes y las que ya hemos trabajado en unos inicios para hacer el recorderis de esas evidencias. Yo ya hice una calificación, les invito a que vayan mirando la plataforma y también los invito a que quienes están trabajando en grupos, que son la gran mayoría y me alegra mucho porque eso les va a permitir a ustedes que se ayuden, se apalanquen entre todos. Entonces me gusta eso porque hay buenos grupos que trabajan muy bien. Por allí algunos les hice observaciones normales, ¿sí? Ahí ustedes van con esas observaciones que les hago en la retroalimentación de la evidencia, pues van ajustando, ¿listo? Van siguiendo indicaciones y demás. La invitación es que como todavía los grupos no están creados en plataforma, por favor deben subir individualmente las evidencias. Porque noté que algunas personas que estaban trabajando en grupo, me faltó una persona o dos personas por subirme la evidencia. Entonces, eso no me permite que les asigne la calificación dentro de la plataforma y al final del día, pues no los voy a poder evaluar en Sena Sofía Plus, ¿sí? Entonces van a quedar como sin la calificación. Entonces los invito, la evidencia todavía está disponible, que hagan, que suban el archivo individualmente en cada uno de sus enlaces que tienen en la plataforma, ¿listo? Para quienes faltaron y trabajaron en grupo, para poderles asignar su calificación, ¿de acuerdo? Ahí hay preguntas de lo que acabo de explicar. No, señora. No, señora. Listo, perfecto, bien. Allí ya les estoy presentando la guía, ¿sí? ¿Ya la están viendo? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces nosotros trabajamos, para esta competencia son 2 actividades de aprendizaje. Ustedes trabajaron inicialmente un video, ¿cierto? Una presentación con el tema de servicio y atención al cliente, ¿verdad? Presentaron también un cuestionario con esa temática. Y en esa temática ustedes trabajaron un componente de protocolo de clientes, ¿verdad? Entonces hasta ahí vamos. Venimos con la segunda actividad de aprendizaje que se llama, que está en esta guía 1, pero es la segunda actividad que se llama utilizar técnicas, herramientas y sistemas y conductas enfocadas en la atención, seguimiento y satisfacción de los clientes de acuerdo con el servicio, la organización y el sector. ¿Qué quiere decir esto? Que ya identificamos los protocolos de servicio, ¿cierto? Ya algunos me hicieron una representación en un estudio de caso en una empresa, me pareció genial. Varios, la mayoría trabajaron esa parte. Todos hicieron la aplicación, los conocí por el video, entonces súper chévere, ¿sí? Y ahí pues pudimos identificar varias cosas. Yo les hice algunas recomendaciones de acuerdo al instrumento de evaluación. ¿Listo? Entonces ahí ya están calificados. La gran mayoría, o sea, si no son todos, si no son el 100%, aprobó la evidencia. De pronto quienes se me quedaron fueron los que no me subieron la evidencia, que no los he podido calificar, que están en grupo, en equipo, y había una persona que el link no le estaba funcionando, pero como subió en equipo, entonces el equipo como que la jalonó, entonces la dejé ahí. Ahí la apoyé porque pues obviamente lo trabajaron en equipo, pero el documento que ella subió no permitió el acceso. Entonces, ojo, porque ahí puede ser que los links no permitan acceso cuando ustedes estén individual, entonces siempre verifiquen que haya acceso público para que podamos verificar. ¿Listo? Esa es como una otra recomendación. ¿Mm? Y que todos los integrantes del equipo
de trabajo suban su evidencia, ¿listo? Para poderles asignar su calificación en la plataforma, ¿listo? Entonces aquí está como lo que trabajamos, esa actividad. Y vamos a hacer acá el trabajo de hoy, que es la evidencia que se llama elaborar y aplicar instrumento de evaluación del servicio y la satisfacción de los clientes. Sí, entonces ya identificamos cuáles son los aspectos importantes, el protocolo, cómo se deben manejar los clientes, la tipología de clientes, ¿cierto? Y vi una laminita interesante que los invito a que la revisen sobre los tipos de clientes y cómo se deben manejar. También hay una normativa que encuentran allí, es la normativa ISO 9001 de 2015, que trae algo del tema de gestión de clientes también, y está ahí en su plataforma, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar dentro de este diligenciamiento, vamos a trabajar un instrumento donde vamos a medir la satisfacción del cliente. Normalmente se utilizan formularios donde se hace unas preguntas al cliente o también se aplican encuestas. Básicamente esos son los instrumentos de medición de satisfacción directa. Entonces vamos a trabajar uno u otro. O sea, pueden trabajar encuesta o pueden trabajar cuestionario. Es mi sugerencia. ¿Listo? Que son como los medios directos y es la explicación que les traje hoy. ¿Vale? Entonces, ese instrumento debe ser aplicada a la normativa también con el tema de tratamiento de datos, ¿sí? Y deben trabajar un formato. Entonces, aquí nos dice que el producto se entrega en PDF, la extensión es libre, pero teniendo en cuenta que es un instrumento que vamos a aplicar a un cliente y pensando también nosotros como clientes, pues que no se vaya a desgastar el cliente, que no vaya a ser un cuestionario súper largo de 50 preguntas, no. Máximo trabajen, máximo 10 preguntas bien estructuradas, ¿de acuerdo? Donde ahí van a manejar, van a medir cualitativa y cuantitativamente, ¿vale? Es decir, vamos a aplicar unas preguntas que son cerradas para trabajar lo cuantitativo y una pregunta mínimo, una pregunta abierta para trabajar la medición cualitativa. ¿Listo? Entonces, ya les voy a contar un poco o ampliarles el tema. Vale, entonces voy a dejar de compartir por acá y vamos a mirar un documento que no está en plataforma, la idea, pero es muy cortico, muy básico, un resumen que les voy a compartir para que ustedes tengan también bien ahí como material. Entonces vamos a mirar cuáles son los instrumentos y las técnicas de recolección de datos. ¿Listo? Porque en sí, cuando medimos la satisfacción del cliente, pues estamos recogiendo unos datos. ¿Listo? Entonces, aquí ya están viendo la diapositiva que dice técnicas de recolección de datos. Confirmen. Sí, señora. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces, ya ahorita les comparto este documento por el chat, ¿vale? Entonces, cuando nosotros trabajamos esa recolección de datos pues debemos utilizar diferentes técnicas y herramientas para hacer el análisis de esa información, ¿sí? Yo les decía que les sugiero la encuesta o el cuestionario. Les sugiero esas dos. También hay técnicas de observación, que son técnicas que también podemos manejar y que pues son técnicas indirectas. Ya vamos a mirar como cada una de ellas, ¿vale? Nos vamos por aquí a mirar la primera técnica, que es la entrevista. ¿Listo? Entonces, en esta entrevista encontramos, bueno, antes de avanzar, ahí dice que la temática es de eso no los quiero cerrar. Aquí dice, espérenme, devuelvo aquí a la guía. Dice que es un tema de servicio al cliente, pero aquí les encierra un poquito, que les sugiero que lo hagan
más libre. Aquí nos dice, pues a veces la semilla pues tiene como cosas ahí que se pueden manejar, ¿sí? Entonces dice que en equipos de 3 personas, pues hay equipos de 4. Hemos trabajado esa parte y dice que en servicios alimentarios, como ustedes vienen trabajando, empresas que no todas son de servicios alimentarios, las que son bien aplican, pero las que no, pues pueden seguir trabajando con la empresa que ustedes están desarrollando el ejercicio si así lo tienen, si así lo desean. Si no, pues entonces el enfoque podría ser otra empresa, pero no necesariamente tiene que ser alimentos, ¿de acuerdo? Podemos aplicar una encuesta de satisfacción de un producto o de un servicio que sea de su elección, ¿vale? Se me había pasado ese pedacito. ¿Está claro esa parte? Sí, Sí, señora. señora. Listo, perfecto. Entonces, para que le cuenten a sus compañeros y ellos puedan como saber ese dato. Listo, entonces nos vamos acá nuevamente. Entonces aquí tenemos esta primera entrevista, ¿sí? Las entrevistas se utilizan para recolección de datos. Normalmente las entrevistas se aplican cuando estamos contratando, cuando estamos en procesos de selección de personal, ¿cierto? O de talento humano. Normalmente es un diálogo, ¿sí? Donde participan dos partes, dos o más partes. Unas personas que representan a la empresa, una o más personas, y se puede trabajar individualmente dirigido al posible candidato, por ejemplo, o hay una técnica que se llama assessment, donde hay varios candidatos, ¿sí? Entonces, aquí, pues básicamente es un diálogo. Se aplican una serie de preguntas, ¿sí? Al entrevistado. Fíjense que ahí están dos personitas participando, un entrevistador y un entrevistado. El entrevistador normalmente es el que hace las preguntas, pero es un diálogo, entonces el entrevistado también puede compartir pues lo que piensa, lo que siente, ¿cierto? Y las dudas que tenga. La entrevista no se da por casualidad, ¿sí? La entrevista normalmente, como les decía, va dirigida a buscar un candidato, ¿cierto? Entonces, pues hay que decirle al candidato claramente cuál es el puesto o el cargo que va a ocupar dentro de la organización, ¿sí? Contándole pues todo el tema de funciones, ¿sí? Hay una preparación de preguntas, ¿sí? Y tener los documentos necesarios, la hoja de vida, el documento de identidad, los documentos de soporte de la hoja de vida y demás, ¿cierto? Entonces tener como a la mano. El entrevistador debe tener ese alistamiento de esos documentos, ¿cierto? Se debe tener un tiempo límite, no se debe extender, ¿sí? O si se extiende, pues no puede ser demasiado tiempo, entonces se plantea un límite. Se puede buscar un lugar agradable, ¿sí? Y planear la cita con una debida planeación, ¿de acuerdo? Por ahí escucho como un micrófono abierto. Vamos a cerrar micrófonos, ¿listo? ¿Ahí me escuchan bien? ¿O de pronto tienen preguntas si hay micrófono abierto por eso? Listo, gracias, Evelyn. Me devuelvo por acá. Y acá hay algunas preguntas que se pueden aplicar. Entonces yo les hablaba de preguntas abiertas. Vamos a ampliar un poquito acá. ¿Sí? Entonces preguntas donde se pueden emitir detalles que seguramente se consideran importantes. ¿Listo? Entonces el entrevistado normalmente detalla una situación, ¿sí? Sobre esa pregunta que le están haciendo. Y hay preguntas cerradas donde hay unas posibles opciones de respuesta. Solamente se trabaja una o dos opciones y se limita esa respuesta que se da. Entonces, ahí no hay tiempo para detallar, sino simplemente se selecciona una opción de respuesta. ¿Listo? Otra técnica es la observación, que yo les decía, la entrevista es directa porque la persona pues sabe que lo está entrevistando, viene una planeación. La observación también se hace en las empresas
también se hace en los puestos de trabajo para ver qué tan idóneo es la persona para el cargo que se está, al que está pues aplicando, ¿vale? Espérenme, me devuelvo y abro la puerta por acá. Listo, entonces, aquí en la entrevista, perdón, en la observación, entonces se trabaja un proceso donde se observa a la persona. Normalmente, como les decía, en el puesto de trabajo, ¿sí? Determinando si la persona, pues, es idónea. Entonces, cómo hace la labor, qué hace en esa labor, si soluciona problemas, si aplica tiempos y movimientos, seguramente si es algo operativo, ¿sí? Y esta observación, a veces la persona es consciente de que está siendo observada y otras veces no es consciente. Normalmente eso lo hacen las empresas y lo hacen los jefes de área, ¿listo? O los coordinadores de área. ¿Cómo se puede observar? En la actividad, ¿sí? Como les decía, sin que se dé cuenta. El analista o el que observa puede solamente limitarse a mirar, pero no tiene interacción. O también se puede tener interacción, contacto con la persona que está siendo observada. ¿Listo? Esta parte también, este instrumento o esta técnica, también la podemos trabajar para hacer el procesamiento de datos y también tomar decisiones frente a esos cargos que se van a desarrollar. Aunque esta técnica también se aplica para varias cosas. Por ejemplo, cuando se hace un análisis de un flujo vehicular en una vía, ¿sí? Hay personas que están tomando ahí como nota de cuántos carros, haciendo un aforo de los carros o de los vehículos que se movilizan en una vía. ¿Lo han visto? ¿Sí? Y Sí, sí, bueno, señora. muy bien. Pero entonces, la observación pues es muy útil allí. También cuando hay procesos de investigación, por ejemplo, cuando estamos viendo cómo se desarrolla una planta, un animal, incluso un mismo proceso médico donde se ve una evolución de un paciente en un tratamiento, ¿sí? Entonces son técnicas que se utilizan pues en diferentes procesos, ¿vale? Aquí encuentran los pasos, que es determinar y definir, estimar el tiempo, obtener autorización, sí o sí hay que tener la autorización. Eso no quiere decir que digamos que el tercer paso sea obtener la autorización, seguramente será el primer paso, porque si no, no puedo hacer nada, ¿no? Y si la persona no me autoriza, ¿vale? A veces está intrínseca ahí la autorización, ¿m? Por ejemplo, cuando lo observan a uno en un puesto de trabajo. Explicar a las personas que van a ser observadas por qué se va a hacer y por qué se va a hacer. ¿Cuáles son las razones? ¿Listo? Ahora viene la encuesta, que es la que yo les sugiero que hagan. Entonces, en la encuesta tenemos un conjunto de preguntas que se dirigen a una población objetivo. En este caso, como ustedes lo van a dirigir a un cliente, ¿sí? A medir la satisfacción de un cliente. ¿Listo? En este caso, esa sería nuestra intencionalidad. Medir la satisfacción del cliente que compra el producto o el servicio o adquiere el servicio. ¿Listo? Entonces, normalmente esto va definido pues a una porción de la población, ¿sí? A un público objetivo. También hay encuestas, ustedes han escuchado las encuestas políticas que las cerraron un poco, no es que no las hayan dejado hacer, sino que ahora piden que sean un poco más confiables, que haya una ficha técnica de la encuesta, y eso es súper importante para que los datos realmente sean fiables en cualquier proceso, ¿sí? Es importante que haya una ficha técnica de esa encuesta cuando se hace a partir de una empresa. Ustedes van a diseñar el formulario de la encuesta, ¿sí? Que van a trabajar dentro de esta evidencia que van a desarrollar. ¿Listo? En grupo. Viene el cuestionario, digamos que la diferencia un poco entre la encuesta y el cuestionario también puede ser la longitud. La encuesta a veces, digamos que es más corta un poco, a veces son pocas preguntas, y el cuestionario pueden ser muchísimas preguntas, ¿sí?
Entonces, este va dirigido más, como les decía, a una muestra, la encuesta. Y el cuestionario no necesariamente va dirigido a un público objetivo. ¿Listo? Entonces, podemos aplicar el cuestionario identificando la situación que sea más apropiada para aplicarlo, ¿sí? Entonces, si la persona, por ejemplo, va a presentarse, un cuestionario se puede aplicar para yo evaluar qué tan técnica es la persona en la labor que va a realizar, ¿sí? Pero una encuesta se puede usar más para ver cómo el ejercicio que tenemos, que es el seguimiento a la satisfacción del cliente, ¿vale? A lo que he pasado con la percepción del cliente luego de la experiencia del servicio, sí, de la adquisición del servicio o de la compra del producto, ¿vale? Entonces acá también se pueden trabajar cuestionarios con preguntas abiertas y con preguntas cerradas, ¿listo? Entonces les decía yo que cuando hagan ahí la herramienta, pensaría yo que pueden trabajar cuestionario, observación, o pueden trabajar ¿cómo se llama? Encuesta. ¿Listo? Entonces, pueden trabajar cualquiera de esos tres, encuesta, cuestionario u observación. ¿Listo? Entonces, cuando se trabaja con preguntas abiertas en los cuestionarios, pues se deja que la persona se exprese, ¿sí? Sus sentimientos, opiniones, experiencias y demás. Y pues hace que las personas tengan más oportunidad de ampliar. Es importante acá pues que se haga una recolección de información muy juiciosa, porque de nada nos sirve dejar que la persona se exprese, pero no hacer como la organización de esa información y tomar decisiones frente a lo que la persona está expresando. El cuestionario cerrado limita respuestas, ¿sí? Por eso es importante que la pregunta sea muy bien diseñada de acuerdo a lo que se quiere lograr o a lo que se quiere indagar. Bueno, listo. Estos diagramas de flujo también, si no estoy mal, está ahí, ahí en su material de apoyo, hay un material de diagrama de flujo, ¿sí? Y aquí pues también se puede recolectar datos, ¿sí? De procesos, de cómo es un inicio del proceso como tal, un desarrollo de ese proceso y un producto o una entrega final, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver mucho el ciclo PHBA, que es del planear, hacer, verificar, actuar. Ese ciclo tiene que ver mucho acá, ¿sí? Como para darles a términos generales. Y aquí es para más poner en gráficas un proceso, cómo se desarrolla un proceso. ¿Listo? Entonces, estos son los famosos diagramas de flujo o también flujogramas, de pronto los han escuchado. Entonces, se utiliza para hablar de procesos en las áreas, ¿sí? Para de pronto mostrar que en el área qué cargos hay, qué procesos desempeñan, ¿sí? O qué funciones tienen, o cómo se realiza, por ejemplo, un proceso de producción, un proceso financiero, un proceso de venta, ¿sí? Entonces aquí tiene como la aplicación o la utilización ese diagrama de flujo, explicando ese proceso, identificando causas de ese proceso o de esa posible manera de mejorarlo como tal, ¿sí? Entonces, mostrando como la situación inicial y a la cual se quiere llegar, ¿sí? Entonces, se identifican las causas de un problema, por ejemplo, ¿sí? Se hacen posibles soluciones y luego la aplicación. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen procesos de mejora en una organización, se trabajan esos diagramas de flujo. ¿Ven por qué? Entonces, digamos que para el tema de satisfacción del cliente, se podría utilizar una herramienta partiendo de alguna información que se tenga de un proceso que se esté presentando en la organización. Pero digamos que ahí tendrían que hacer como un estudio de caso. Entonces, pues,
podrían utilizarlo, pero pues tendrían que plantear un caso, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es el propósito de este diagrama de flujo? Es poder visualizarlo, colocarlo en la pared para que las personas entiendan y se orienten de cómo se desarrolla el proceso, ¿sí? Detallar de acuerdo a lo que se requiera ese proceso, ¿sí? Y establecer unos límites, como hasta dónde va tal área o hasta dónde va tal proceso y a dónde me debo dirigir o a dónde debo escalar para hacer una nueva acción. ¿Listo? Aquí hay una simbología que estoy segura que viene ahí también porque yo la vi con las diferentes figuras que se utilizan dependiendo la etapa del proceso, el proceso en sí, y que conllevan a unas entradas y a unas salidas. Entonces, esos inputs aparecen ahí, son como esas figuras y como la orientación de a dónde va. Entonces, inicia en un lugar, ¿sí? Continúa acá, continúa, va como en una cadena y finalmente a dónde llega. También ese input puede decir, si pasa esto, entonces tal cosa. Si sucede, si no pasa, entonces tal cosa, ¿sí? Entonces, esos diagramas traen como ese proceso. ¿Listo? Ese material lo encuentran ustedes muy detallado ahí en su plataforma. ¿Listo? Entonces, ahí lo voy a saltar un poquito ahí. Bueno, un poco hay que documentarse muy bien. Entonces, necesito que las personas que están elaborando ese proceso, pues me cuenten ese paso a paso, ¿sí? De ese proceso. Hay que hacer, además de las entradas, que son los inputs, los outputs, que son las salidas dentro de ese proceso. Acuérdense que, por ejemplo, si es un proceso de producción, ¿cuál serían las entradas o los inputs? Los insumos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuáles serían las outputs? Serían ese resultado final o ese producto final que se elabora a partir de esas materias primas o de esos insumos, ¿sí? Listo, este es un proceso bien interesante, bien chévere que espero que lo manejen ustedes también más adelante. ¿Listo? Ahí este diccionario de datos es otra herramienta de recolección y de análisis de datos y esto se monta a través de sobre todo sistemas y tecnologías de información donde se recolectan los datos en cada área, podría ser, por ejemplo, o en cada proceso, ¿sí? Se almacenan y de allí se toman decisiones basadas en históricos que se han presentado en años anteriores. Solo hacen, por ejemplo, el área de ventas cuando mira proyecciones de ventas, de producción, de comportamiento, de frecuencia de compra, ¿sí? Entonces, es un historial de datos que conserva la empresa y que de allí pues toman decisiones. También para muchas áreas de la empresa, producción, cómo se ha comportado en esta época el producto, cuando escasean los insumos, cuando hay superproducción o sobreproducción, en qué épocas del año de pronto los insumos no se encuentran tan fácilmente o suben de precio, bueno, cómo se comportan las divisas, bueno, entonces ahí tenemos una cantidad de datos que podemos ahí recolectar, ¿vale? ¿Listo? Ustedes casi, esta carrera de preselección de talento humano, pues va a tener mucho que ver, o ustedes cuando ya estén allá finalizando, pues muy chévere que ustedes empiecen a trabajar estas herramientas, ¿vale? Por eso la invitación es que arranquemos o con un cuestionario o con una encuesta o con un formulario de observación de datos. ¿Listo? Aquí pues está cómo sería la organización en ese diccionario de datos. Como les digo, esto normalmente se sistematiza con herramientas con ERPs, con programas como el SAP, por ejemplo, ¿sí? Donde podemos digitalizar la información. ¿Listo? Entonces,
descripción de datos, longitud de campo, valor del dato, registro de las descripciones de los datos como tal. ¿Listo? Entonces, este es un documento chiquis, pero creo que les va a servir mucho para que ustedes hagan ese desarrollo. Entonces, denme un segundo y se los voy a compartir. Por el chat. ¿Listo? Un segundito. Para que ustedes lo tengan ahí en el chat. Vamos a ver si me lo deja compartir por acá, ¿vale? Y así ustedes van haciendo también su carpetica con los documentos que les van a servir o que les sirven. ¿Me deja? Sí. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya llegó el documento ahí por el chat? Sí, señora. ¿Sí llegó? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir por acá. Ah, bueno, no, aquí está. Entonces vamos a mirar cómo podemos diseñar ese instrumento. Como la evidencia es el diseño del instrumento, vamos a trabajar con este otro documento que es cortico. También se los voy a compartir ahorita. ¿Listo? Entonces, con este diseño de instrumentos, sepan ustedes que estos instrumentos de recolección de información van orientados siempre hacia un proceso de investigación. La idea es que en todas las empresas se haga investigación. Esto nos permite analizar la información, organizarla, operacionalizarla, ¿sí? Y tomar decisiones, ¿vale? Voy a ingresar por acá a Laura Valentín. Listo, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? ¿Tienen preguntas la anterior diapositiva? No, señora. Listo, No, perfecto. señora. Vale, si tienen preguntas, me abren el micrófono y me cuentan. ¿Listo? Entonces, esta recolección de datos, pues, va enfocada a que se haga una investigación. Como les decía, en este caso, pues, vamos a investigar cuál es la expectativa del cliente a través de la medición de la satisfacción de ese cliente. ¿Vale? Bueno, acá pues se habla de una pregunta de investigación que se debe plantear. ¿Cuál es el objetivo? Entonces ustedes van a plantear cuál sería esa pregunta que nos va a dirigir hacia lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Frente al cliente. Entonces, medir la satisfacción del cliente frente a este producto o a este servicio. ¿Listo? Entonces, aquí se habla un poco de las variables. Cuando ustedes trabajan una encuesta, pues ustedes deben tener claro qué quieren medir, ¿sí? Entonces, aquí hay un caso que trabaja la percepción de qué tan accesible, esto es un tema actual, qué tanta accesibilidad hay a un servicio de salud. ¿Listo? Entonces, se va a estudiar este tema, ¿vale? El concepto de esa variable es si la gente tiene mayor o menor posibilidad de tener contacto con estos servicios de salud, ¿sí? Entonces, el acceso tiene que ver con la posibilidad de mayor o menor contacto con estos servicios de salud. ¿Listo? Un tema bastante actual. Entonces, aquí podemos medir 3 dimensiones. Entonces, accesibilidad en la parte geográfica, ¿listo? Entonces, en el traslado que tiene que hacer la persona para llegar desde su domicilio al lugar donde le prestan el servicio de salud. Esto nos puede servir como ejemplo para que ustedes planteen su encuesta, ¿sí? En el tema de accesibilidad económica, entonces, el dinero que la persona puede llegar a gastar
para poder llegar a recibir ese servicio de salud. Y en la accesibilidad cultural, entonces, qué tantos conocimientos tiene la persona frente al tema, ¿sí? Ante el acceso y la percepción que se tiene. Entonces, miren que se miden estos indicadores. De aquí yo puedo plantear varios indicadores. No les estoy pidiendo que planteen indicadores, pero es bueno que realicen un poco esta tabla para saber hacia dónde van a dirigirse. ¿Listo? Entonces, por aquí están las preguntas. ¿Listo? Entonces, si ustedes miran la variable 1, que está aquí, miren. Esa variable 1 que es el acceso a los servicios, ¿cierto? Entonces, ¿en qué medida tienen las personas, las familias prácticas de higiene? Aquí se está midiendo, miren, familias, no personas, sino podemos también aplicar la encuesta a familias. Entonces, aquí está la pregunta, ¿cómo está? ¿Cerrada o abierta? ¿Cómo la ven ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Esa pregunta es cerrada o es abierta? Mírenla. Es abierta. ¿Por qué es abierta? Porque pregunta cuántas veces se lava las manos al día. Puede dar Vale. la variante de un Pero número tiene de- 3 opciones de respuesta, entonces es cerrada. Si a mí me dice cuántas veces se lavan las manos en el día, ¿sí? Y me deja sin opciones de respuesta, sería abierta, pero aquí me está planteando una opción que es número de veces que se lavan las manos, momentos del día en que se las lavan, medios que se utilizan para lavarse las manos, ¿sí? O sea, las variables que se están midiendo. Entonces, seguramente que en el lavado de manos, pues yo le preguntaré cuántas veces se lava las manos al día y podría plantearle opciones de respuesta, momentos del día en que las que se lavan las manos y medios que se utilizan para lavarse las manos, ¿sí? Vamos que ahí la variable está cerrada y yo, bueno, podríamos también dejarla así abierta, ¿sí? Y plantear la pregunta desde ahí, desde esa dimensión. ¿Listo? Otra pregunta, otra dimensión va hacia el uso de las letrinas y ahí vemos cómo esto seguramente es una familia en el campo, familias que están ubicadas en el campo, ¿sí? Y aquí en Bogotá, por ejemplo, todavía hay zonas de Bogotá que manejan letrinas porque no hay sistema de acueducto y alcantarillado. Y seguramente ustedes en su región, si están en otros lugares de Colombia, pues también sabrán que todavía hay baños que funcionan como letrinas, ¿verdad? Entonces ahí habla como de lo que es la letrina como tal. Y habla de los residuos también, los residuos que se generan, ¿sí? Entonces, ¿dónde se descarga el agua? ¿Dónde se ubican esos residuos? ¿Sí? Orgánicos y no orgánicos. ¿Listo? Es como el manejo ahí. Aquí vamos a ver ya lo que son preguntas, tipos de preguntas, ¿sí? Entonces aquí vemos donde yo puedo plantear unas preguntas que sean cerradas y estas respuestas de selección, donde yo puedo hablar de dicotómicas, es decir, donde yo respondo sí o no, ¿vale? Entonces yo planteo una pregunta donde yo le digo sí o no, ¿sí? Y también donde haya intervalos de respuestas. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunto, su edad está entre tal rango de edad, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50. Entonces estoy planteando como unos rangos de edad, ¿sí? Y hay preguntas que son abiertas donde no se plantea una respuesta ya de selección múltiple, sino sencillamente se deja el espacio abierto para. Y preguntas donde son semiabiertas, entonces ustedes han visto que, por ejemplo, tiene opción 1, opción 2, opción 3 y la opción 4 dice otros y más adelante dice otro cuál.
y da el espacio para que la persona responda ya el detalle de ese cuadro y no está cerrada, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo yo también desarrollar cómo puedo administrar ese cuestionario, ¿sí? Hoy en día, pues, incluso yo puedo generar un modelo en Forums, en Google Forums, o puedo hacerlo en SharePoint, ¿cierto? En los formularios de SharePoint o en alguno de mis exploradores, ¿cierto? Desde mi correo electrónico, el dominio que yo maneje y puedo hacer un formulario, ¿cierto? Eso se usa bastante. También como lo hicimos para la lección de vocero, incluso las redes sociales nos permiten hacer este proceso. ¿Listo? Entonces, como les decía, máximo 10 preguntas y de esas 10 preguntas, por lo menos una que sea abierta cuando ustedes hagan el diseño de su formulario. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer la aplicación del cuestionario presencial, ¿sí? Donde hay un frente a frente, un face to face, está el encuestador y el encuestado. ¿Listo? Puedo hacerlo de manera telefónica, aunque ya, pues, la gente no lo usa mucho, pero todavía nos llaman y nos preguntan cosas, sobre todo de política, bueno, de diferentes cosas, ¿cierto? O de un almacén donde hayamos ido a adquirir un producto o un servicio. De manera escrita, como yo les decía, entonces se aplica y en esta cuando es escrita que no hay contacto, no hay cómo de pronto la persona pueda como aclarar dudas, es importante que hagamos una muy buena explicación. Esta es la que vamos a hacer escrita, ¿sí? Porque pues no, o no sé si ustedes la quieran aplicar, pero entonces ahí tendrían que de pronto grabar un video y demás. Aquí no nos pide video, nos pide es como que diseñemos el instrumento, ¿cierto? También se hace por el correo electrónico, ya el postal pues ya no se usa mucho, ya eso pasó a la historia, pero se puede hacer por vía correo electrónico, se puede aplicar, ¿listo? También enviar el formulario o compartir el link como tal. Entonces, para redactar las preguntas, estas son las orientaciones. En lo posible, preguntas cerradas. O sea, se determina una pregunta y se dan opciones de respuesta múltiples, ¿sí? Múltiples opciones, 3, 4 opciones. Hay que concretar ese abanico de respuestas, o sea, esas opciones que vamos a dar, que obviamente pues tengan un fin con la investigación que estamos haciendo. Cada pregunta pues debe estar muy bien estudiada y definirla muy bien, ¿sí? Entonces, aquí pues vamos a hacer, vamos a someterlas como estamos en grupo, pues a la decisión del grupo y allí vamos a decir si la incluimos o no la incluimos, ¿sí? Evitar hacer 2 preguntas en una sola, entonces, muy importante que pregunten una sola cosa, no 2 a la vez. Es mejor hacer otra pregunta si vamos a preguntar 2 temas, ¿sí? No utilizar lenguaje que, pues teniendo en cuenta el público objetivo al que nos vayamos a dirigir, pues que no sean complicadas para el encuestado y que le generen pues estrés, que le generen duda, porque ahí pues cuando recolectemos la información y hagamos la tabulación de la encuesta, pues no va a ser muy real, ¿cierto? Muy fidedigna. Las respuestas deben ser ordenadas de mayor a menor, entonces normalmente se dice pregunta 1, opción de respuesta A, B, C, por ejemplo, pues tener en cuenta esa parte, y hacer una prueba piloto, esto cuando ustedes van a hacer la aplicación. Entonces, por ejemplo, si van a hacer un link, compartirlo entre ustedes y ver que el link funcione, que lo entendamos, de pronto pasárselo a un familiar, que el familiar o el amigo o la pareja lo entiende, ¿sí? Entonces hacemos como un piloto inicial, ¿vale? Lo formal de la encuesta, entonces, ustedes, cada formulario se identifica con un número o con un código, ¿cierto? De organización, formulario 1, 2, 3, para saber, pues, cuántas encuestas se han aplicado, así sea virtual. Eso puede ser interno o puede ser la persona lo puede dar a conocer. Importante que ustedes tengan información de la persona, el género, la edad, la escolaridad, el estado civil,
lugar de nacimiento, dependiendo, por ejemplo, en la parte de satisfacción, sí es importante que tengamos claro el género, ¿cierto? La edad, bueno, algunos datos que sí se pueden manejar. Y normalmente, como les digo, se manejan con rangos, ¿m? Tanto la edad o el nivel escolar, ¿m? Y eso hace que la persona pues también se sienta cómoda al responder, porque son preguntas que a veces la gente o miente o, o se siente incómoda, ¿cierto? O no las quiere responder. Entonces, pues ahí tenemos un filtro. Enumerar cada pregunta y respuesta. Entonces, como les decía, pregunta 1, opción de respuesta A, B, C, D, ejemplo, ¿sí? Y muy clara esa redacción que van a trabajar. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, P22 significa pregunta 22. ¿Ha realizado otro programa de formación en la empresa donde trabaja actualmente? Esta es dicotómica, o sea, de sí y no. Y aquí hay una de no sabe, ¿sí? O no responde, ¿cierto? No sabe o no contesta, en este caso. O no sabe o no responde. Bueno, pues la idea es pues que responda, ¿sí? Bien. Este es un ejemplo de una pregunta con dicotómica, que es una pregunta cerrada, ¿sí? Preguntas abiertas o semiabiertas. La idea es que también agrupen ustedes esas respuestas por categorías para poder codificarse. ¿Listo? Pues bueno, aquí esto ya es como la evaluación como tal del proceso. ¿Listo? Entonces, tiene una orientación clara. Entonces, conclusión, ustedes van a, si plantean una encuesta o un cuestionario, deben tener claro el objetivo que van a medir y lo van a colocar ahí en su documento, ¿sí? Que van a medir, ¿sí? Para qué personas pues va dirigido, para cuál es el público objetivo y diseñar el formulario. Si ustedes lo quieren diseñar, por ejemplo, en Google Forms, lo pueden desarrollar ahí y lo imprimen y lo anexan ahí a la entrega, al PDF que vayan a entregar, ¿de acuerdo? Preguntas, mientras yo les comparto acá, también por el chat. Este sí, yo sé que no estaba ahí. Diseño de instrumentos. Lo voy a pasar para acá. Porque no lo encontré acá, me tocó ponerlo en descargas, pero bueno, preguntas, ¿cómo ven esa evidencia? Un poquito de análisis, ¿cierto? Y recuerden que pues, ¿Será que de todas es como la más larga que hemos tenido, cierto, profe? esta, Sí, sí, pues es un poquito más de análisis, sí. porque ustedes montaron, por ejemplo, la presentación y esa fue larguita, la presentación interactiva. Pero esta digamos que es un poco más de análisis, entonces como ahí trabajan 10 preguntas y entre esas una que va a ser abierta, las otras cerradas con opción, pero pues pueden aportar y lo importante es que se planteen un objetivo claro, ¿sí? De qué es lo que quieren medir, una temática que tenga que ver con satisfacción del cliente para un producto o un servicio, ¿sí? Es importante que se hagan ese planteamiento, ¿vale? Pero digamos que básicamente es hacer el planteamiento de por qué o para qué se quiere hacer la encuesta y anexar el formulario de la encuesta o el formulario del cuestionario o la identificación de la observación, Marcela. ¿Sí? Es más de análisis, pero no va a salir tan larga. Cristina.
Cristina, te Instructora, escucho. buenas noches. Hola, buenas Yo, noches. o sea, yo y los compañeros del grupo, nosotros hicimos esta actividad, quise Sí, elaborar, sí. pero pues no teníamos en cuenta que tocaba que hacer el cuestionario o lo que acaba de decir. ¿Será que yo ¿Y, le puedo enviar lo que nosotros teníamos hecho y usted y me qué dice hicieron? si, ¿Y qué hicieron? ¿Qué diseñaron? pues, o sea, por lo normal lo que hacía ahí en la guía, la normativa yo O averigüé, sea, hicieron como yo la lo teoría. hice, sí señora, yo lo hice en Mm, Canva. Lo tengo pues el diseño en Canva, pero pues no sabíamos que teníamos que hacer pues cuestionario la ni nada de eso. aplicación. Lo que pasa es que dice un diseño de instrumento. Eso quiere decir que deben elaborar el instrumento, ¿sí? Si tú miras acá, dice que deben elaborar un instrumento, elaborar y aplicar el instrumento, ¿sí? Entonces, por eso deben hacer como una prueba piloto. No es que ustedes investiguen qué instrumentos hay, sino que ustedes elaboren un instrumento. ¿Ves? No, Ah, ya, sí, esa es ya. la evidencia, no es la teoría, porque la teoría ya la tienen en el material de apoyo. Es que ustedes saben que el SENA es práctico, entonces el SENA lo que me pide es que esa teoría que ustedes tienen en su material, más el refuerzo que yo les di, hagan la aplicación y aprendan a diseñar una encuesta. ¿Sí? O, o Eso sea que es sería hacer la aplicación. correcto, hacer la aplicación como tal. Y de aquí en adelante las evidencias son así, la aplicación. Más o menos lo que hicieron en el video, que hicieron la aplicación también de ese protocolo de servicio. ¿Vale? Entonces aquí van a hacer la aplicación como tal también. ¿Listo? Entonces, diseñenla y yo les devuelvo la evidencia borrador para que ustedes puedan, igual, yo se las califico y se las devuelvo en borrador y les escribo ahí que recuerden que deben elaborar el instrumento, diseñar. Igual ahí en Sajuna aparece que no es habilitada para subirla. Bueno, mejor. Entonces, menos mal no la han subido, o sea, no la han subido. No, no señora, porque esa yo pues he estado intentando subirla y no he podido, porque dice que no está habilitada, que se abre Bueno, después pero del bueno, 13 de mejor. diciembre. Seguramente yo la cerré para que precisamente no pase esto, que a veces se me adelantan un poquito y perdemos ese proceso, porque ustedes suben, me toca devolverles y vuelvan y hagan. Entonces, seguramente la dejé cerrada precisamente hasta que no dé la explicación. Entonces, yo la habilito para que la tengan ahí y la puedan subir. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Recuerda que es esta evidencia, voy a verificar, pero recuerda que es esta evidencia que tiene que ver con la competencia de atender clientes. ¿Listo? Y Sí, esta señora. es como la segunda actividad, instrumento de evaluación. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, muy bien. Menos mal que hicimos la sesión porque pues ustedes ahí se orientan y se organizan un poco mejor. ¿Listo? Ahorita en un rato subo la sesión para que la puedan tener y la puedan consultar. ¿Vale? Gracias, instructora. Con Gracias. gusto. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechenme. Puede creer que no he podido hacer el video, el primer Háblame video. duro, que te escucho lejos. Ahora sí. Sí, ahora sí. Yo he tenido problemas con el video. No, no creo que sea por falta de autoestima, sino que no sé cómo hacerlo. El primero pues considero que es fácil, pero es que no sé cómo abordar la temática para poder realizarlo. Puedes hacer un ejercicio con un estudio de caso o algunos grupos. ¿Estás solita? Sí. Sí, estoy sola. Entonces, como tienen que salir en el video, sí, yo Mm, devolví varios videos ahí porque no salían o los califiqué bajito porque no aparecieron los integrantes del grupo. Entonces, puedes presentar un estudio de caso o un caso, por ejemplo, donde tú estés atendiendo un cliente y aplicando el protocolo de servicio,
¿sí? Ah, ok. Ujú. Podrías hacer un caso con la empresa que seleccionaste. No sé qué empresa seleccionaste. Sí, me basé en un ejemplo de la que estoy trabajando ahorita, que es una Ok, empresa de consultoría y tecnología de alta gama. perfecto. Entonces, estaba como por ese lado. Hazlo así. Entonces, de las experiencias que se tienen en tu empresa, hazte un guión y haces una presentación de una situación real que se puede dar en la empresa o que se ha Muy bien, dado. ¿Cómo lo solucionaron? Desde el perfecto. protocolo de atención. Y sales, debes salir. Así no sea en todo el video, pero debes salir en segmentos y utilizar las aplicaciones que están ahí para editarlo y Ujú. demás. Algunos lo Listo. editaron y lo subieron a YouTube y me pasaron el link. Sí, Otros sí. en directo. Yo veo los trabajos de los demás y digo, yo no, puede que yo tenga todo el caso eso, pero no. Hay algo que no fluye, que no me da como, me paro al frente de la cámara y como que lo dejo para mañana y ya se me está acabando el tiempo. Entonces sí, muchísimas gracias, profe. Puedes salir en segmentos, entonces puedes intercalar mientras pierdes un poquito eh, pues el miedo, bueno, lo que tengas ahí, la versión a la cámara, entonces puedes editarlo y sales en segmentos del video, no en todo el video, pero sí es importante que salgas, ¿sí? Perfecto. Sí, señora. Vale, gracias. Listo. Vale, Marcela, con gusto. Bueno, entonces les deseo un feliz fin de semana. Gracias por participar en la sesión y nos vemos, Dios mediante, para la siguiente evidencia. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias, profe. Con Gracias a gusto. Gracias, todos. doctora. Bueno, Un sigan feliz así, que están fin muy de semana. juiciosos. Muy bien. Chao, chao. Cuídense. En este momento vamos a detener grabación y vamos a finalizar la sesión. Gracias, Feliz noche doctora. para Feliz noche. todos.